veremos el sistema AASHTO, que en inglés es American Association of State Highway Transportation Official. Debemos tener en cuenta dos puntos, que si el porcentaje que pasa de la malla número 200 es 35% o menos, vamos a ver, o en este caso vamos a trabajar con tres tipos de grupos: el A1, el A3 o el A2. Ya veremos luego por cuáles van a cumplir y cuáles no, para que sea perteneciente a uno de estos grupos. Y si es que más del 35% de la muestra total pasa a la malla número 200, entonces vamos a trabajar con este tipo o esta clasificación de grupo, que es A4, 5, A6 o A7. Bien, si es que el porcentaje que pasa la malla número 10 es 50% máximo, la malla número 40, el porcentaje que pasa es 30 máximo, y la malla número 200, el porcentaje que pasa es 15 máximo, y vemos aquí que el índice de plasticidad tiene que ser 6 máximo, entonces vamos a trabajar con el A1A. Esa es la clasificación del grupo, de este grupo en específico. En cambio, vemos aquí que en el A1B el máximo porcentaje que pasa a la malla número 40 es 50 y la malla número 200 es 25. Entonces, si es que ahí cumple estos dos rangos, entonces vamos a trabajar, o es la clasificación A1B. En cambio, si el porcentaje que pasa a la malla número 40 es 51 mínimo y la malla número 200 es 10 máximo y su índice de plasticidad no es plástico, entonces es A3. En cambio, aquí en A2 tenemos cuatro subgrupos, por decirlo así, que es A2-4, A2-5, A2-6 o A2-7. Como podemos ver, todos trabajan con el porcentaje 35 máximo de la malla 200, y solo nos vamos a diferenciar del límite líquido y el índice de plasticidad. Por ejemplo, el A2-4 va a trabajar con 40 máximo y con 10 máximo, el A2-5 con 41 mínimo y 10 máximo, el A2-6 con 40 máximo, 11 mínimo, y el A2-7 con 41 mínimo y 11 mínimo. Ahora pasamos a la segunda tabla, que es aquí donde el porcentaje que pasa a la malla número 200 es más del 35%. Como ven aquí, en la malla número 200 el mínimo es 36. Aquí también nos vamos a guiar por el límite líquido y el índice de plasticidad. Como podemos ver, vamos a trabajar clasificando el grupo. Si el grupo A4 tiene estas características que podemos observar aquí, entonces va a cumplir, y la clasificación del suelo, en caso según AASHTO, será A4, y así con el A5 y el A6. Aquí en el A7 podemos ver que tenemos dos subclasificaciones, que es A7.5 y A7.6. Si el índice de plasticidad es menor o igual al límite líquido menos 30, será la clasificación A7.5. En cambio, si el índice de plasticidad es mayor que el límite líquido menos 30, entonces la clasificación será A7.6. Pero ahí no acaba todo. Tenemos que tener en cuenta que AASHTO siempre clasifica sus suelos según este tipo más el índice de grupo. ¿Y qué es el índice de grupo? Simplemente es un número que vamos a hallar con esta fórmula, que es F200 menos 35 por 0.2 más 0.05 por el límite líquido menos 40 más 0.01 por
F200 menos 15 por IP menos 10. Pero ¿qué es F200, LL y IP? Simplemente serán el porcentaje que pasa a la malla número 200, el límite líquido y el índice de plasticidad. Siempre recordar esto. Ahora vamos con el ejemplo de SUX para hallar el tipo de suelo, la clasificación de suelo según AASHTO. Ahora, como podemos ver, el porcentaje que pasa la malla número 200 es 8. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Que debemos basarnos en estos criterios para ver si pertenece o no a esta tabla, por decirlo así, porque como podemos observar aquí, la malla 200, el porcentaje que pasa a la malla 200 es 8 y aquí nos dice que es 35% o menos, entonces estamos en la tabla correcta. Ahora vamos a ver en qué clasificación está, si está en A1, A2 o A3. Como podemos ver, simplemente aquí ya nos damos cuenta que el índice de plasticidad, su máximo es 6 para el A1. Y en este ejemplo nos dan que es 12, entonces no cumple para el A1. Y como podemos notar, para el A3 tampoco. Entonces vamos a darnos cuenta o vamos a analizar según los criterios del A2. En el A2, como ya lo habíamos dicho, tienen 4 subgrupos, por decirlo así, que es A24, A25, A26 o A27. El A24, el índice de plasticidad es 10, el máximo, y en el ejemplo es 12, entonces este no cumple, y por lo consiguiente este tampoco. A ver, vamos a ver, este es un 11 mínimo y este es 12, entonces está en ese rango. Ahora vamos a darnos cuenta que en el A27 tenemos que el mínimo, el porcentaje, es 41. El mínimo, ¿eh? Si fuera, por ejemplo, 42, en este caso, sería A27. Pero como es 18 y está en el rango de 40 máximo, entonces la clasificación será A26. Pero no olvidarnos del índice de grupo. Y el índice de grupo era con esta fórmula que ya habíamos mencionado antes. Simplemente nos toca reemplazar datos y efectuar. Esto lo he efectuado con la ayuda de Excel. Aquí tenemos dos criterios. Si el porcentaje, si el índice de grupo sale negativo, en este caso, que es menos 2.57, el índice de grupo será 0. Todo índice de grupo negativo siempre es 0. Y cuando salga decimal, por ejemplo, pongámosle 1.49, siempre será 1. O si es que sale 1.5, será 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el índice de grupo, según el decimal, según el número que salga, tenemos que redondearlo y ese será el índice de grupo. Entonces, para el ejemplo, la clasificación del suelo de este ejemplo, según AASHTO, será A26, 0. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.